este segmento de estética y salud está auspiciado por Estética Córdoba. Lo presentamos al doctor Martín Cercuati de esta manera. Muy bien. Bien, me encantó. Bueno, muy bien, lo recibimos listo. entonces a nuestro médico, Sí. cirujano plástico, él, que ya viene por segunda vez aquí al programa y siempre todo lo que nos cuenta es sumamente interesante, el doc Martín Cercuati. ¿Cómo estás? Hola, doctor, bienvenido. Buenos días, Gastón. Buenos días, Mónica. Un gusto estar de nuevo acá en el micro. La verdad que sí, un placer para nosotros. La otra vez hablaba de los diferentes rellenos que podemos aplicar en nuestra piel, hablábamos del ácido hialurónico, del botox y de diferentes cuestiones para el embellecimiento facial. Y hoy vamos a hablar algo muy interesante, que son los consejos que debemos tener en cuenta a la hora de una intervención quirúrgica, fundamentalmente todo focalizado con la estética. ¿Es así? Claro, ¿qué cuidados tener antes de operarse? ¿Quién es el paciente ideal? ¿Hay pacientes, para los médicos hay pacientes, ¿Pacientes patrones de ideales? pacientes así? Paciente ideal, paciente no ideal, ¿cómo elegir al médico y qué cuidados tener antes y después de una cirugía plástica? Muy bien. ¿Ah? Y ahí había traído una plaquita, entonces, relacionada a esos tres temas. Sí. ¿Quién es el paciente ideal? Si pones la siguiente placa, el paciente ideal es aquel que tiene un fuerte concepto de su imagen, que sabe perfectamente qué es lo que quiere, y aquel que sabe qué cambio desea va a tener un postoperatorio mucho mejor. Quien se opera porque su amiga se operó también y quedó bien, porque su pareja le dice qué es lo que hacer, porque está de moda, porque la consiguió en un sorteo, es probable que no tolere ninguna molestia posterior. O sea, la seguridad De Claro. querer del hacerse paciente, y de de estar querer hacerse esa informado intervención de los es clave. beneficios y de los riesgos, porque operarse sin conocer qué puede pasar después no es ideal. Claro. Y el paciente que no es ideal, y muchos por supuesto que estamos ahí en el límite, en el limbo entre paciente ideal y no ideal, es aquel paciente inseguro, aquel paciente que no sabe qué cambios quiere, o que quiere parecerse a tal persona o a tal otra, o que le molesta un pequeño detalle que es irrelevante, y muchos cuidados con los consultadores seriales. Aquel paciente que va, pregunta un médico a otro, todos le dicen que no. Por supuesto, hay tanta oferta que va a encontrar seguramente a un médico que le diga que sí, y lo más probable es que eso que se vaya a hacer con ese médico no sea lo que necesite. Entonces, si todos los médicos te dicen no te hagas, es probable que no lo necesites. ¿Ah? Entonces eso relacionado en general con el paciente. Perdón, ¿no? doctor, y en esto en base a los pacientes ideales son los que están seguros de hacerse la operación, de que están informados, de qué se van a realizar y demás. Lo que no tienen seguridad son los pacientes que por lo general no son ideales. Ahora, qué bueno lo que decías de que los médicos ya olfatean eso, de qué paciente es el ideal y cuál no cuando llegan. El médico no solo tiene que tener manejo quirúrgico, Claro. sino tiene manejo de la psicología del paciente y saber decirle que no. Claro. Y algunos médicos lo tienen y otros médicos por cuestiones comerciales quizás no los tengan. A eso ¿Ah? iba. Está Y bueno. relacionados con el médico, bueno, lo que habíamos comentado, te acuerdas la otra vez, de que sea un médico especialista en cirugía plástica. Clave. Hay muchos médicos hacen intervenciones en medicina estética, inclusive cirugías, y para saber si un médico es especialista o no, basta entrar a la página del consejo. Es que eso es clave fundamentalmente con todo el tema ahora del doctor Lotoki y de las personas que ha dejado en mal estado. Me parece que las personas, hoy por hoy, es clave asesorarse con el profesional en el que se van a someter a una intervención quirúrgica. Saber si es especialista o no, basta entrar a la página del consejo. Y si Bien. pertenece a alguna entidad científica, por ejemplo en Córdoba, la Sociedad de Cirugía Plástica de Córdoba, la Sociedad Argentina, uno entra al portal web y ahí sabe si el médico es especialista o no. Entonces, básico que sea especialista. Bien. Segundo, no solo que sea un cirujano meticuloso, sino que sea un artista del diseño. ¿Ah? Uno puede ejecutar muy bien una cirugía y no quedar armónico, no quedar agradable, y todas las cosas feas que vemos en televisión, en los medios, son porque hicieron algo técnicamente bien, pero que no quedó estéticamente bien. Entonces, que sea también un artista. Y además de lo quirúrgico que habíamos dicho, que tenga un manejo empático con el paciente. Esa es la siguiente, si querés dejar la anterior ahí. Porque el médico lo va a ver muchas veces antes y después. Entonces, si no se lleva bien con el médico, elija otro. Claro. ¿Y cómo elegirlo? Lo principal por recomendación, ¿no? Si un conocido, un boca en familiar... boca es clave. Sí, que nos cuente su experiencia, cómo le fue, cómo lo atendieron, dónde lo operaron, si lo controló, si no lo controló. Después por ahí un médico de cabecera, un médico de familia le puede recomendar qué especialista hacer para tal cosa o no. Pero lo más importante es no comprar espejitos de colores. ¿Ah? ¿A quién no elegir?
¿no? No crea todo lo que venden en las redes. Y la consulta típica es, doctor, vi un video en TikTok de un tratamiento espectacular que no tiene riesgo, que deja la piel perfecta. Bueno, lo más probable es que eso no sea cierto, así que consulte con el médico que le va a saber decir si ese tratamiento es tan espectacular o no. Y una variable que hoy todos consultan, doctor, ¿cuánto sale tal cirugía? Sí. Antes de preguntar, doctor, ¿qué aparato utiliza? ¿Dónde opera? Define. ¿Qué resultados tiene? Y el precio a lo mejor no es algo muy importante, de hecho no lo es, pero muchos pacientes se deciden por eso. A veces es una cirugía que uno se la hace una sola vez en la vida y por ahorrarse unos pesos a lo mejor uno se somete a un riesgo innecesario, y también al revés, ¿no? No por ser más caro es necesariamente mejor el cirujano, entonces no elegir por el precio. Y hoy las consultas por redes casi fundamentalmente preguntar cuánto sale tal cosa. Primero que no hay precios porque cada paciente tiene complejidad diferente. Y segundo, bueno, eso no es una variable por ahí de las más importantes o relevantes al momento de elegir al médico. ¿No? Una persona, por ejemplo, se me ocurre una intervención quirúrgica, el implante mamario. Bueno, quiero llegar al verano con busto, ¿estamos a tiempo? ¿Cuánto tiempo te lleva o con antelación hay que hacérselo si uno quiere llegar a diciembre con busto? Está buena la pregunta. Si querés poner la otra placa, antes de una cirugía uno tiene que hacerse varios estudios, mínimo un laboratorio, un electrocardiograma. Y en cirugías mamarias, por ejemplo, ecografías mamarias, mamografías, radiografías. Entonces, no una intervención quirúrgica no se puede planificar de un día para el otro, como a lo mejor sí puede ser un botox o un relleno que hablamos. Hay que estar preparado, hay que alimentarse bien, sobre todo una dieta rica en vitaminas y proteínas, que son las que intervienen en la síntesis, en la cicatrización de los tejidos. Evitar o disminuir el consumo de alcohol previamente. El alcohol produce mucha inflamación, aumenta el tipo de sangrado. Hay que suspender todo consumo de aspirinas y en general antiinflamatorios porque aumentan mucho el sangrado. Y en general en cirugías de lifting, en cirugías mamarias de reducción, de levantamiento, donde uno moviliza mucho los tejidos, o en cirugías corporales grandes, es fundamental que deje de fumar. Entonces, si uno fuma, hay que avisar al médico que fuma y a lo mejor el cirujano hace una cirugía menos agresiva o menos pretenciosa en cuanto a los cambios y serle sincero si no dejó de fumar. Entonces, por ahí, una cirugía como la que me comentaba, no lo puede planificar uno de un día para el otro. Los estudios, la preparación previa, algunas vitaminas que hay que suspender de consumir antes, por ejemplo, otras que hay que consumir antes, entonces requiere de esos cuidados. Y, por ejemplo, discúlpame, ¿en cuánto tiempo antes hay que planificarlo? Porque después creo que estimo que después del implante tiene que haber como un proceso de desinflamación y no te podés exponer al sol allí nomás. Mientras mayor tiempo uno programa una cirugía, mejor. ¿Por qué? Porque... O sea, ahora en agosto estamos a tiempo para llegar a diciembre bien, excelente. Si deja el anterior, por ejemplo, antes de operarse, evitar contactos con pacientes, por las dudas uno se contagie o algo, pero planificar el postquirúrgico. El postquirúrgico implica no solo el trabajo, qué tareas voy a poder hacer o no, si puedo manejar, si puedo hacer actividades físicas, organizar el botiquín para después de operarme, qué medicamentos, fajas, vendas, corpiños, fajas voy a necesitar, y las cuestiones del hogar, a veces si uno vive solo, hay algunas cosas que les puede hacer o no. Entonces, mientras antes programa una cirugía, mejor. Y planificar el post cirugía, ¿no? ¿Qué compromisos sociales voy a poder asumir después de operado? Si me hago una cirugía en nariz voy a estar 15 días con yeso y con cinta, si me hago una cirugía corporal voy a estar 1 mes y medio con una faja. Entonces, si uno tiene un compromiso social importante, por ahí conviene postergar la cirugía para después de ese compromiso. Para eliminar, ¿viste todo lo que es eso que te chupan las grasas? ¿Se llama lipo? Una lipoaspiración. ¿Eso también es una intervención quirúrgica? Claro, sí. También eso. Y entonces uno no va a pretender verse muy bien después de una cirugía. De hecho, a veces los postoperatorios pueden demorar hasta 1 año en ver el resultado final. Entonces, mientras antes uno lo programa, mejor. Puede operarse antes del verano, en el verano o después del verano. En la época no, lo importante es cómo prepararse antes. Y en los cuidados posteriores, aunque parezca muy simple, seguir las indicaciones del médico. La amiga o la vecina pueden tener muy buenas intenciones, pero hágale caso al médico en lo que pueda hacer o no. Avisar de cualquier anormalidad y es preferible tener contacto directo con el médico, una vía de comunicación. A veces uno se opera por obra social o en una clínica y le dan el teléfono a la guardia, acude a la guardia, a lo mejor el médico de guardia no sabe si ese postoperatorio es normal o no. Entonces, pretender tener un contacto directo con el médico. Y lo que comentabas, es normal la ansiedad y la depresión después de una cirugía. Entonces hay que saber cómo canalizarla. Uno tiene que oficiar de psicólogo también después. Sí, hay que avisarle al paciente que no se va a ver inmediatamente bien.
A más agresión uno ve mejores resultados, pero más tiempo demora en verlos. Entonces saber que eso va a existir y el médico le debe informar y aprender a canalizar esa ansiedad, sabiendo que los resultados en general de cualquier cirugía, pero mientras más grande, más demoran en verse los resultados finales. Y ahora viste que hablábamos del Botox la otra vez, que eso no es una cirugía, pero el tema de lifting, ¿se llama eso que lifting? ¿Es para estirar la Botox cara? es para las arrugas dinámicas y el lifting es para estirar la cara. ¿Y el lifting es una intervención quirúrgica? Es una intervención quirúrgica donde se movilizan mucho los tejidos, que se sigue haciendo a pesar de que hay alternativas que antes no las había, por ejemplo, rellenos e hilos. Y todas estas recomendaciones sirven para un lifting, que es cuando uno ya está la cara muy caída o los tejidos muy desinflados, la piel, para poder reposicionar todo. Es como que te cortan piel y te la estiran, ¿sería algo así? Se corta la piel y se reposicionan los músculos y la grasa y se quita el excedente de piel, exactamente. ¿Y se sigue usando esa cirugía? Se sigue usando, sí, bastante. Porque viste que por allí ahora con el Botox, que te dicen que es menos invasivo y el esto y lo Botox es otro. para arrugas dinámicas, pero no reemplaza a una cirugía. Podemos a veces demorar el momento de hacer un lifting, pero se sigue haciendo. Y hoy con hilos, por ejemplo, se hacen lifting por ahí no tan agresivos como antes, porque con los hilos podemos tener algún resultado parecido, pero podemos combinar hilos con cirugía, por ejemplo. Y para sacar ese colgajo, perdón, porque me cuelgo con las preguntas, porque uno, viste, que ha sido madre, No, pero usted dele que te queda, viste, todo usted la que eso sabe. Yo, flácido. la verdad, lifting, yo me acuerdo de las pestañas nomás, que se trabajan sobre las pestañas naturales. No sé si se trabaja sobre la piel natural o se agrega más piel en este caso, pero... Es que me voy a acordar. Pero dale nomás. Que cuando con el tema, Me viste, encanta. cuando después que tenés hijos, te queda, viste, toda esa piel así Claro. estirada. También Esa cirugía eso, se sigue haciendo mucho, la cirugía corporal hoy está en aumento. posparto. Posparto o posdescenso de peso, el sobrepeso es una prevalencia, una enfermedad de mucha prevalencia hoy en día, entonces, y hay muchos tratamientos para bajar de peso. Cuando uno baja mucho de peso, hay que reacomodar toda esa piel que sobra. Entonces la cirugía corporal es una cirugía que está creciendo y sí, se reseca toda la piel que sobra y se reposicionan los músculos, si ha quedado flacidez, o si han quedado hernias, si han quedado distensiones. Excelente. Bueno, ¿cuál es la cirugía que más la que sale está con ahí, frita? en el top 10. La que todos Hoy la piden. cirugía corporal. Ajá. Hace 15 años la cirugía mamaria, hace 20 quizá era la cirugía de nariz, entonces bueno, van cambiando La corporal es eliminarme las grasas del cuerpo, sacame el... Remodelar. Antes sacamos mucha grasa, hoy sacamos grasa de algunos lados e inyectamos esa misma grasa en otros. Ajá. Esa grasa se puede poner en los glúteos, se puede poner en los músculos abdominales, se puede poner en las mamas, se puede poner la grasa en la cara. Entonces, Se reutiliza la grasa. es una cirugía de remodelaje corporal, Ahí no de está. sacar como hacíamos antes, sino lograr que ese cuerpo sea un poco más armónico. Pero hay que estar segura. Excelente, para ser un paciente ideal. Claro. Exactamente. Nos quedó claro. Martín Cercuati, un placer, Doc. La verdad que, bueno, un asesoramiento justo, indicado. Así que, bueno, lo esperamos un próximo programa. ¿sí? Muchas gracias. Gracias a vos por el tiempo. Mónica, hasta luego. Un placer. Excelente. Bueno, este ¿Cuánto que segmento, aprendimos, eh? mucho, Sí. mucho. Y este Me gusta. segmento de Estética y Salud fue auspiciado por Estética Córdoba.